Bueno, oremos. Señor, te dedicamos ese tiempo a ti, pedimos que nos guía, permite libertad a tu Espíritu Santo, enseñarnos lo que ese libro quiere decirnos para aplicarlo a nuestras vidas, a nuestras iglesias, para mejorar nuestro servicio a ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mire, cuando nosotros empezamos a hablar de la iglesia de Tiatira, quiero darle un poquito de trasfondo en las notas que tengo en cuanto a las iglesias. Yo creo que el trasfondo está incluido, pero el Señor a través del tiempo eh, ha escogido estas iglesias que tienen características o cualidades que adaptan a la iglesia en ese local. Eh, Cuando uno piensa que la Iglesia Católica siempre ha existido, pero no. La Iglesia Católica, sale de algo que sucedió en el año 313 después de Cristo, cuando un soldado, un general, romano, logró tomar el trono y él había tenido una visión y entonces decidió aceptar a los cristianos y empezó a cambiar las cosas. Él, eso fue 313, se llama Constantino, y Constantino, mirando la situación del mundo, recuerde que el Imperio Romano ya tiene muchos años, centenares de años, como un imperio, había hecho un buen servicio al mundo, preparando caminos para la gente poder viajar. Ellos ponían soldados cada tantos kilómetros para cuidar y proteger a los ciudadanos cuando estaban viajando. Entonces, ellos quisieron conquistar a lo que era Europa, pero cuando trataron de conquistar a Europa, fueron rechazados por los alemanes. Si recuerde, eh, ¿cómo se llama? Había una película de ese, empezaba la película, no recuerdo ahorita. Gladiador, ¿De cuál? el gladiador. Gladiador, sí, el Gladiador empieza con una batalla en Alemania donde los alemanes ganaron a los romanos y no pudieron conquistar. Lo que sucede entonces ya lo que llaman los bárbaros, los que hablaban bárbaro por su forma de hablar que no entendían nada porque no eran parte del lenguaje base latín. Ent- Entonces, esos bárbaros también tomaron represalias, empezaron a bajar y buscar vencer a Roma, al Imperio Romano, llegando hasta Roma. En el año 436, si no me equivoco, ellos van a conquistar. Lo que hizo Constantino cuando él vio la situación del imperio, la mayoría del terreno ganado estaba hacia el este del territorio, era hacia Turquía, llegaba hasta Persa, que es Irán, Irak, en todos los países que llegaron a ser después, llegaron a ser países de los musulmanes, ¿no? Con el Islam. Pero lo que hizo Constantino era preparar un sitio en el norte de Turquía, lo que sería ya de verdad pasando de lo que era Europa hacia Asia, porque en Istambul queda en Asia. El país de Turquía hoy día es parte de su país, es Europa y parte de su país es Asia. Entonces él empezó a preparar y mudar el capital de su imperio, del imperio romano, al este. Eso es, si recuerde en Daniel, una estatua que tenía dos piernas. Las dos piernas son la parte oriente y occidente. ¿Ok?
Entonces, él está llevando el capital allá, va a llevar la mayoría de las personas que viven en Roma, los que son parte de su gobierno, pero se queda atrás muchos esclavos que fueron librados, se quedaron atrás muchos pobres que no podían hacer el viaje, etcétera. Entonces, Constantino empezó a mandar plata a, a lo que era lo que llamaban el arzobispo de Roma, de la ciudad de Roma. Ese arzobispo de Roma va a llegar a ser el papa en el futuro. Cuando los bárbaros, los alemanes y franceses y no sé qué otros países bajaron, conquistaron, tomaron la ciudad de Roma, lo que es el papa empezó también a ayudar a dar comida y evangelizar a los bárbaros. Ahora se puede decir que los bárbaros conquistaron a Roma, pero el cristianismo conquistó a los bárbaros. Y el evangelio entonces abrió la puerta para llevar el evangelio hasta Europa. Pero con eso, cuando Constantino se muda para Turquía, en Antioquía quedaba como el centro, el sede principal del cristianismo. Empieza lo que es una división entre el pensamiento de Antioquía y también de Roma. Eh, Constantino va a mandar a reunir a todos los líderes de la iglesia en concilios para arreglar algunos problemas, para hablar. Eso es cuando también hicieron el canon o la Biblia del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento que tenemos nosotros. Fueron el tiempo que decidieron cuál libros aceptar y cuál rechazar. Entonces, en ese momento, el centro principal más fuerte es Antioquía, pero con el Constantino dando ese poder al arzobispo de Roma, el arzobispo de Roma empezó a recibir eh, más autoridad en la iglesia, en los concilios empezó a tener más autoridad y empezaron no a luchar como peleando, pero empezaron una pelea de autoridad. A ver, ¿quién va a mandar la iglesia? ¿Va a ser de Antioquía o de Roma? Y sabemos por la historia, o pensamos por la historia, que fue el Papa. La verdad es que hizo una separación de la iglesia entre Occidente y Oriente. La iglesia Oriente tomó algunas decisiones que no fueron aceptadas en Roma, entonces ya eso empezó a abrirle más y más ese en rompimiento. Ahora, cuando llega el hombre que se llama Gregorio I o Gregorio el Grande, él empezó la Iglesia Católica a llegar a su apogeo, ya tenía su fuerza, ya estamos hablando del año 590, y ese Gregorio va a hacer muchas reglas nuevas en cuanto a los siervos, a lo que nosotros llamamos hoy día los arzobispos, los pastores, los padres, etcétera. Entonces empieza a cambiar la iglesia y tomar decisiones en cuanto a ellos. Quiero entrar en la iglesia de Tiatira. Le dije todo eso porque esta iglesia, Tiatira, representa lo que es esa edad o era del desarrollo de la iglesia. ¿Ok? Voy a leer los versículos. Recuerde, esta es la carta más larga, tiene 11 versículos. Dice en capítulo 2, versículos 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo te dije que en cada carta el Señor aparece en una forma, se representa por algo que se vio en capítulo 1.
en versículo 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tira es el nombre de la ciudad y llega a ser todas las iglesias son la iglesia que está en Tiatira y lo llamamos la carta a Tiatira, pero es la ciudad, es el nombre Tiatira. Es la más larga y representa la iglesia desde el año 590 hasta el, la situación de hoy, porque sigue esa iglesia con la misma autoridad, etcétera, ¿no? No desaparece, sigue vigente. Es el gobierno papal, donde el hombre, el arzobispo de Roma empieza no solamente a tener poder, sino dominar al mundo. Y él empieza a llamarse el líder o el principal de las naciones, no solamente de la iglesia, sino él empieza a tomar atributos que no son suyos. Y esta iglesia, la palabra Tiatira, quiere decir en el griego, eh, es una Tradu como una traducción de la palabra para hija, es la hija. Un soldado que estaba luchando, el general, en una batalla y que ganó ese territorio donde tenía la ciudad. Su esposa estaba embarazada, estaba dando luz y tenía una hija. Entonces él cambió el nombre de la ciudad para Tiatira, para honrar a su hija, la esposa que había tenido eh, su, su niña. Ahora, con el Papa Gregorio, tenemos algunas reglas que él pone como vigente. Eso no eran siempre parte de la iglesia. Primeramente, el celibato, es decir, que los sacerdotes ya no pueden casar, no pueden tener familias, esposas. Segundo, la penitencia inventó una forma de decir que el hombre podía pagar por su pecado. Se va a la confesión, tiene que confesar a un sacerdote, después de confesar al sacerdote, el sacerdote puede darle em, perdón, pero tiene que mandarlo a la contrición, la confesión y una pena, normalmente lo que hace es obligarlo a hacer algo para pagar por sus pecados. Eh, la absolución sacerdotal confirma el perdón que dice que ellos tienen el poder de perdonar, que solo los sacerdotes pueden perdonar tus pecados. Empezó la doctrina de ser vigente, fuerte,
de purgatorio. Llegó a ser una ley. Agustín empezó esa doctrina, pero llega a ser como una ley de la iglesia durante el tiempo de Gregorio. El purgatorio es donde van las personas que son católicos, que han hecho todos sus sacramentos, pero en el momento de la muerte estaban fuera de comunión o estaban en problemas o no tenían la absolución del sacerdote para ir directamente al cielo. Entonces tiene que pasar por purgatorio, donde el fuego de purgatorio iba a limpiar sus pecados y darle la oportunidad de entrar en el cielo. También empezó a ofrecer misas en nombre de los difuntos que piensan que todavía están en purgatorio. Se podía pagar un precio. Los sacerdotes hacen una misa especial para ayudar a esa persona a pasar hasta o salir de purgatorio y llegar al cielo. Empezaron a una misa, decir que la misa es un sacrificio en que Cristo es inmolado o muerto de nuevo. Eso es totalmente diferente de nuestra doctrina. También empezó a decir el Papa que él era el poder sobre todas las naciones. Ahora él va a tratar de regir sobre todas las naciones del mundo. Bueno, geográficamente Tiatira está un poquito sudeste de Pérgamo. Ya subimos por la costa, ya vamos a volver a bajar hasta llegar a la Odisea en orden, y esos nombres se nota que fueron perfectamente para el desarrollo de la iglesia. Pero ella empezó en el río Caistro, en Lidia, provincia de Lidia, y los ríos alrededor tenían oro. Hoy día es la ciudad moderna de Ashisar. Era la ciudad, en el río había mucho oro. Recuerde que su nombre quiere decir la hija. Eso cuando nosotros llegamos en el estudio del libro de Hechos, llegamos a capítulo 16, Pablo viaja y llega a conocer una señora que se llama Lidia. Lidia era una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Tiatira fue reconocido por en, las telas teñidas de colores distintos, y normalmente las personas que trabajaban en ese gremio, en ese oficio, tenían algo de recursos. No digo que eran eh, ricos, porque ricos depende de la estabilidad de la gente común también. La gente era muy pobre, pero ellos por lo menos tenían una buena vida. Eh, Lidia era un comerciante de púrpura, fue convertida en la ciudad de Filipos, y algunos especulan que cuando ella regresó a Lidia, llevó el Evangelio y pudo empezar o por lo menos llevar el Evangelio para la gente conocer a Cristo. En esta ciudad, aquí se ve una foto, siempre ha sido más o menos así. Se nota que hay varios colores y hay lugares donde llevaban telas para ser teñidas. Solamente la gente pobre andaba con lana no teñida, y la mayoría de las telas no usaban algodón, eran de de lana, y entonces, para no tener el mismo color que todo el mundo, hacían colores, lo teñían y lo llevaban. En esa ciudad empezaron lo que llaman gremios. Había un gremio de alfareros, de tintoreros, de panaderos, de traficantes de esclavos, así de toda clase de trabajo tenía su gremio. Y cada gremio tenía su dios, y hacían fiestas, y todas las personas que trabajan digamos, el gremio de tintorería, ellos tienen que ir a la,
una vez al año a una fiesta de tal dios y hacer sacrificios, pero lo que eran orgías, eran horribles, y después que los cristianos, como Lidia, empezaron a rehusar ir a esas fiestas por su fe en Jesucristo. En- Nosotros lo llamamos también sindicatos. Eh, Sindicato es una palabra que viene del griego. Sun o sin es la palabra con, y dicatos, todos juntos para defender o hacer justicia para sus obreros. Entonces es una asociación integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses laborales. Y todavía hasta hoy día hay mucha gente que pertenecen a esos sindicatos. Hoy día, la mayoría de los sindicatos no tienen otro dios que tiene que ir a la fiesta. Entonces, eso era la ciudad de Tiatira. Son sindicatos. Ahora, ese, dice que en Lidia vendía púrpura. Ella vendía telas teñidas de púrpura. Y esa púrpura viene de, de un molusco, de un caracol en el mar. Entonces tenía que recogerlo y son chiquititos y tienen ese color, pero tienen muy poquito. Es decir, que tiene que agarrar un montón de esos caracoles para lograr cambiar el color de la tela. Ahora, cuando llegamos a la carta, versículo 18, dice, escribe el ángel a la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios. Recuerde que Tiatira quiere decir hija. ¿Qué pasa? Recuerde que hablamos de que Pérgamo, la palabra quería decir completamente o totalmente casado. Es cuando la iglesia abrió y empezó a llegar a ser casi parte del Estado. Se casaron el gobierno y la religión. Ahora, ¿cuál es el resultado de esa unión? Una hija. Pero se nota que el Señor aparece como hijo, es el Hijo de Dios en contra de la hija de los hombres. Dice que tiene ojos como llama de fuego. Ese quiere decir que son penetrantes, como dos rayos láser. Eso quiere decir que el Señor mira a todo lo que está en esa situación. Tiene pies semejantes a bronce bruñido. El bronce bruñido en el Antiguo y el Nuevo Testamento habla de juicio. Recuerde el altar de bronce que estaba en el patio del templo donde llevaban los sacrificios para quemarlos allí. Entonces el Señor aparece a esta iglesia y cuáles son las cosas buenas que el Señor le va a decir. Dice que primeramente el Señor dice, yo conozco tus obras. Esa iglesia estaba haciendo algo. Y tu amor. Esa iglesia tenía amor y su fe. Esa gente en medio de la situación dura, tenía fe para buscar a Dios y su servicio. Ellos buscaban servir a Dios. La palabra aquí para servicio es la palabra diaconía. La palabra para fe es fidelidad. La gente tenía amor, eran fiel al Señor y tenían muchas obras que hacían, como Lidia, que llevaban el Evangelio y desde Tiatira empezó a salir el mensaje. También dice que yo conozco su paciencia. La palabra para paciencia es la palabra aguantar bajo la presión. Y aquí se ve en el dibujo que representa paciencia, es un hombre levantando pesas. Cuando el hombre empieza a levantar pesas, el primer día no agarra la, esa pesa tanto, ¿no? Tiene que empezar con poco, poco a poco va aumentando. Y eso es lo que hace al Señor a nosotros para darnos paciencia. Poco a poco va probándonos y poniendo un poquito más de peso que cada vez avanzamos y somos un poquito mejores.
Y dice el Señor, y sus obras postreras. Esas son las obras de última hora, las cosas que están haciendo. Recuerde que las obras no son para la salvación, pero en Efesios 2 9 y 10 dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El Señor nos salva para servir en el ministerio. Dios salva a las personas para usarlos en el ministerio. Su vida puede ser lo que Dios quiere, que vive la vida cristiana y gana a las personas con su vida. O puede ser que trabaje en la iglesia o como misionero o muchas otras formas. En Tito, capítulo 3 versículo 8, Pablo escribió, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. La crítica. La primera crítica que tiene es la doctrina, la enseñanza de Jezabel. Ahora, nosotros conocemos a Jezabel. En versículos 20 y también 24 dice, pero tengo unas pocas cosas que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa. Hoy día hay mucha gente que dice que son profetas, hermanos, no lo creen. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificado a los ídolos. Muy semejante a lo que vimos en la otra iglesia, que era la doctrina de Balaam. Recuerde que Balaam llevó esa idea para tumbar y destruir a los israelitas cuando pasaron por su terreno de Balaam. Versículo 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. Entonces, había todavía personas en Tiatira que no aceptaban todo lo que estaba enseñando de esa doctrina de Jezabel. ¿Quién fue Jezabel? Fue una reina de la esposa de Acab, pero antes de llegar a ser la esposa de Acab, ella fue una sacerdotisa de Baal y de Astarte. Las dos tienen muchas cosas en el Antiguo Testamento que puede ver que eran orgías, muchas veces lo que eran sus cultos allí. Entonces, ella era una ferviente adoradora de Baal, vino de Samaria hizo un templo y un altar consagrado a Baal en Jerusalén y digo en Jerusalén, no, en la ciudad de Samaria, en el norte, en lo que era Israel en el tiempo, y mandó a matar a todos los profetas de Jehová. Capítulo 18 creo que es Primera de Reyes y propuso dar muerte al profeta Elías. Recuerde, Elías huyó, después tuvo la prueba, vamos a ver quién es Dios verdadero. Trae todos los profetas de Baal y yo voy y vamos a ver quién puede hacer bajar fuego del cielo para quemar el sacrificio. En- entonces ella llevó esa doctrina de idolatría junta con la fornicación para adorar a su Dios. Eso es lo que está hablando aquí, que es otra señora en el tiempo que hace las doctrinas de Jezabel. Cuando hablamos de la fornicación, hay que pensar que también está hablando de espiritualmente, cuando empieza a mezclar las doctrinas de un Dios falso junto con la doctrina bíblica. Ah, Obviamente, la fornicación física es una relación sexual fuera de los límites que Dios ha dado y la única requisito para tener relaciones sexuales es el matrimonio. Dios ha establecido el matrimonio para unir al hombre y la mujer. También cuando habla de idolatría, ella llevó los ídolos. Ahora, en 1 capítulo 8, versículo 4, dice que el ídolo no es nada, no es un Dios, no puede hablar, no puede responder. Pero en capítulo 10 dice que detrás de cada ídolo hay un demonio.
Entonces, cuando la gente, em, sabiendo o sin saber, empiezan a orar a ídolos, a cuadros y a cosas, o empiezan a poner como su Dios un ídolo, ellos sí están orando y adorando, pero a Satanás, a los demonios. Dice que comer como señal de apostasía y de realizar las prácticas satánicas. Cuando una persona comer lo que fue ofrecido a ese ídolo, entonces ya está llegando a una situación donde le puede afectar. Ahora, un cristiano que tiene a Cristo y alguien le da una comida que fue ofrecido a un ídolo, no le va a afectar, no va a ser endemoniado, como lo dicen, o poseído, no, porque tenemos al Espíritu Santo. Si andamos en comunión, nosotros vamos a estar protegidos, porque por el nombre de Jesús tenemos más eh, más poder que Satanás. Bueno, Jaime, ahí, Ujú. disculpa que también para aclarar, porque a lo mejor dices, bueno, pero yo sí sé que eso fue sacrificado, entonces no quiero ser partícipe. Hay que tener cuidado en eso. Voy a poner un ejemplo exagerado. Por lo menos tenía un compañero en el seminario que él trabajaba en un banco antes de ir al seminario y tenía una hermana que iba a su iglesia, creo que trabajaba en el mismo banco. Y siempre tenía problemas porque cuando le llegaba un fajo de billete con el código 666 no lo quería contar. Entonces, no hay que llegar a esa exageración. Lo que estás No, hablando en esta ocasión, aplicándolo a nosotros, es personas que ya están comiendo con ese compromiso. Por lo menos, bueno, los que son de Puerto Ayacucho, no sé si todavía se celebra, pero una vez yo participaba en las fiestas patronales ahí en Quebrada Seca, creo que era para la Virgen del Carmen, no recuerdo cuál virgen era. Y yo estaba chavito, obviamente no era creyente, mataron un ganado, era comida para todo el mundo, pero en cierto sentido eso era lo que yo estaba participando ahí porque tenía una promesa y todo eso. A esa ujú, situación está hablando para aclarar solamente, ¿no? Para que la gente no tome esto como una excusa y volverse legalista, porque a lo mejor puede pasar una cuestión hay un ejemplo bíblico donde reclaman cosas a Jesús y Jesús pregunta, bueno, pero estas personas estaban sedientas y con hambre y no podían comer el pan del sacrificio y comieron. Hay que ver las circunstancias. No sé si ahí estoy exagerando mucho, especulando mucho, pero no, pero mire, yo tenía un hombre que me buscó cuando yo vivía en Ciudad Bolívar antes ajá. de llegar a Puerto Ayacucho. Él era un sacerdote de no sé cuál de los dioses, pero me dijo que siempre iba a ese monte Sorte. La montaña de Sorte. Sí, y él iba allá y hacía sus prácticas, aprendió muchas cosas, pero no recuerdo cómo, pero llegó a conocer a Cristo como su Salvador. Pero esos demonios que él tenía por ese contacto le estaban molestando. Y hablando con él me dijo algo que era muy interesante. Él dijo que él iba siendo sacerdote de otra religión, siguiendo no sé cuál ídolo, que él iba todos los domingos a la iglesia católica. Y pero ¿cómo podías ir allá? Y digo, bueno, en la iglesia católica tienen todos los ídolos que tienen en el Monte de Sorte. Mm. Ahora, yo no sé si es verdad o no, pero eso me sorprendió que ellos toman esas cosas, porque en el Monte de Sorte ellos saben que esos demonios tienen algo de poder y quiere que la gente se adora allí también a esos ídolos con sus demonios para poder controlarlos. Sí, eso es parte de lo que es más o menos el sincretismo en la iglesia católica. No recuerdo muy bien si estoy citando, pero una vez yo leí un libro que creo que se titulaba El Cristo que trajeron los españoles, y ellos su manera de evangelizar no era para nada dando un folleto, querían evangelizar y bautizar, entonces trajeron también muchos esclavos y muchos lo que hicieron fue trajeron sus ídolos, los llevaron a ese altar y cambiaron sus nombres sabiendo que estaban adorando a ese tipo de ídolos, por lo menos especialmente los que venían del continente africano, las 7 potencias africanas, o en Venezuela después había esa cuestión de las 3 potencias, que es creo que Negro Primero, María Leonza y no recuerdo cuál era Sí, el otro. Entonces ese tipo de cuestiones. Pero ahí aclarando también, disculpa que te interrumpí, lo de la comida, pues, para no llegar usar como excusa este dato para algo legalista solamente. sí, no. Bueno, vamos a seguir.
Ahora, el Señor después de decirle en cuanto a su problema de la iglesia, y quiero decir que recuerde que en Pérgamo era la doctrina de Balaam, pero Balaam trabajaba desde afuera hacia adentro. Ahora Jezabel está adentro, Mm. trabajando en la iglesia adentro. Ya es parte de la doctrina allí. El Señor dice, primero arrepiéntete. Mire, uno tiene que primero reconocer su pecado. Y eso a través de esas cartas se nota. Tiene que reconocer, el Señor le dice, ese es el problema, tiene que reconocerlo. Y cuando uno reconoce, entonces arrepiéntete. Tiene que decir, Señor, yo estaba haciendo tal cosa, yo estaba haciendo sacrificios, estaba haciendo lo que sea, perdóname. Entonces el Señor dice en el versículo 21, dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Y los que no se arrepienten, el Señor dice que va a tirarlos en la cama junto con esa falsa profetisa y va a destruirlos, ella, sus hijos, sus seguidores, con muerte, va a destruirlos. Y yo creo que aquí está hablando no de la muerte física, sino de la muerte eterna. Ellos van a estar perdidos si no reconocen y no salen de esa falsa doctrina. Ahora, el Señor empieza a darle una amenaza. Dice que versículos 22 y 23, yo lo arrojo en cama y en gran tribulación. Yo creo que esa gran tribulación es más que cualquier tribulación normal. Estamos hablando de la tribulación de 7 años que viene. Está diciendo al final a la gente que no reconoce y no sale de esa falsa religión, ellos van a tener problemas. Ellos van a estar allí. Cuando dice que voy a arrojarlos en cama. La palabra para cama es un cama para los enfermos, donde uno puede ir y para recuperar. Entonces la gente todavía tiene tiempo que reconocen dónde están y se arrepienten. Yo creo que los hijos de Jezabel está hablando de las personas que están en la iglesia y que ellos están siguiendo lo que ella dice. El que escudriña la mente y el corazón, Dios tiene conocimiento íntimo y perfecto de cada corazón. No puede engañar al Señor. Eh, Puede engañar a la persona que está a su lado, pero no puede engañar a Dios. Mire, cuando uno cae, lo que tiene que hacer es reconocer, arrepentir y pedir perdón de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Y va el base de esa condenación y de su sentencia son las obras. Muchas veces uno comparte el evangelio con alguien y dice, no, pero yo soy buena gente, cuando yo llego al cielo voy a mostrarle a Dios todas las cosas buenas que yo he hecho. Hermanos, nadie puede satisfacer la santidad de Dios con sus obras. Es a través de reconocer ese regalo de salvación que Dios nos ha dado a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, la única forma. Versículo 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. El Señor sabe que esa doctrina había penetrado, estaba destruyendo la iglesia. Y Dios dice, a los que han reconocido y se han retirado de esa falsa doctrina, no te pongo otra carga, porque yo sé que todos van a estar tratando de convencerlos y volver a llevarlos, etcétera. Pero aún en esta iglesia, mire, aún en esta iglesia, hay personas que no tienen esa doctrina, hay personas que han recibido a Jesucristo como su Salvador. Son salvos y van a experimentar las, la eternidad en el cielo junto con nosotros los evangélicos o protestantes, lo que quiere decir. Las profundidades de Satanás es el fruto de la enseñanza después
que era el gnosticismo. Hablamos de los gnósticos en la enseñanza sobre Primero de Juan y puedes verlo allí. Ellos estaban cambiando la palabra, estaban tratando de cambiar el cristianismo. Entonces, esos eran las profundidades de Satanás. Hay doctrinas secretas en muchas organizaciones que no son de la iglesia aún, que tratan de meter a la gente y convencerlos que es una obra de Dios. Pero mire, todo lo que Dios hace, Dios lo hace abierto en la luz, no hace nada en la oscuridad. Si alguna persona dice, mire, yo quiero que sea parte de nuestra organización, solamente que tiene que leer y estar de acuerdo con esa enseñanza y esos principios que tenemos nosotros, pero no puede decirle a nadie cuáles son los principios. Hermano, eso no es la luz, eso es la oscuridad. Entonces, huye de tales sitios y de tales organizaciones que quieren meterse en eso. El Señor le dice arrepentirse, evitar esa doctrina. Ahora le dice retened. Mire, versículo 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo vengo. La palabra retener es aferrarse, agarrar lo que tú tienes. Dice, al que venciere, guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y daré la estrella de la mañana. Yo creo que primero vamos a reinar con Cristo. La Biblia enseña eso en varias partes. Vamos a regir con Él durante el milenio y vamos a tener autoridad, eso es la barra de hierro, y vamos a tener la autoridad de nuestro Señor que viene directamente de su Padre, nuestro Dios. También dice que nos va a dar la estrella de la mañana. Ahora, ¿qué es la estrella de la mañana? Es la primera estrella que se ve en la mañana. Mire, cuando uno ha pasado, y me sucedió varias veces andando por la selva en la oscuridad. Mire, en la selva de noche es oscuro, hermano, oscuro, oscuro, oscuro. Tú abres los ojos en medianoche y no ve nada. Si no tiene una linterna, no sabe dónde va a pisar. Pero cuando uno pase la noche y muchas veces uno se acuesta temprano porque ya se pone el sol, ¿no? A las 6 7 de la noche ya está oscuro, uno empieza a hablar, un fuego, y como a las 8 de la noche uno duerme porque ya está cansado, ya todo es quieto, pero a las 2 3 de la mañana, 4 de la mañana despierta, pero todavía está en la oscuridad. Y cuando uno ve la estrella de la mañana, eso es la promesa que viene la luz. Y viene la luz y Cristo es la estrella de la mañana y Él es la luz. Bueno, eso es la carta. Eh, Tengo aquí algo que quiero mostrarle en cuanto, voy a hacerlo en la próxima enseñanza en cuanto a Agustín de Hipona, porque cuando empezamos la iglesia de Sardes, tenemos que entender que esa iglesia eh, sí, salió de esa iglesia de Tiatira que tenía tantas cosas y se retiró para empezar de nuevo. Pero se dice reformado porque no era un cambio total. Y eso fue el problema. Y una de las iglesias que Dios no tiene nada para alabar es la iglesia de Sardis. Bueno, no sé si hay preguntas. Vale. Bueno, ahí está. Tengo el chat activado. Yo puedo ver los mensajes, pero por alguna razón no me lo está mostrando en la pantalla. Pero si tienen preguntas, es tiempo. Yo quería preguntarte, bueno, más que preguntar, decir algunas cosas ahí que me pareció interesante lo que estaba diciendo. Especialmente al final pongo la pantalla de aquí de la Biblia, Jaime. Cómo termina, ¿no?
Bueno, Ujú, obviamente el mensaje es a una iglesia, y ahí está Jesús mandando este mensaje a una iglesia. Cuando hablamos de que es a una iglesia, estamos diciendo, no estamos hablando de algo meramente religioso, sino que Jesucristo está hablando a una iglesia local que es parte de su cuerpo. Entendemos que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es la iglesia universal, que es los ujú. cristianos que han aceptado a Cristo a través de la historia en todo el mundo, ¿no? Por fe, no por obra, como tú dices, y vemos ahí claramente que esta iglesia con cristianos reales que está sufriendo esto que tú estás hablando, pues especialmente hablando de la doctrina de Jezabel. Ahora, cuando habla de arrepentimiento, ahí tú lo presentabas y me gustó porque se presentaba, yo creo que de dos maneras. Uno, que si llegas pensando en que tu fe depende de tus obras, para salvación no cuenta nada. Ahora, pero también habla de un arrepentimiento aparentemente de hermanos que ignorantes o muy conscientes están siguiendo cierta doctrina y está usando la palabra fornicación ahí, o creo que fornicación, no, no Sí, adulterio, sino fornicación fornicación espiritual y espiritual, también ¿sí? literal. Y ahí, y creo que los dos, pero en cuanto a lo espiritual, pues que son personas que están cambiando a quien deben seguir en cuanto a su fe por otras cosas. Y muchas veces creemos ahí que, bueno, es que, pero ya yo no voy a la iglesia católica, pero sigues creyendo como católico, especialmente cuando hablabas de la reforma. Muchas personas hablan de la reforma como una solución a la iglesia, pero en realidad no era una solución a la iglesia. Cuando empezó la reforma, que eh, Martín Lutero puso las tesis, que fue muy bueno, muchos cristianos salieron a la luz que eran cristianos reales, pero muchos católicos solamente estaban reformando la iglesia, que cuando hablamos de una reforma es ponerle un parchecito, arreglar algo, pero no se arregló. Ahora, vas a hablar la próxima semana en cuanto a eso, pero ahí también algo que quiero tomar en cuenta ahí es que engañar a Dios en cuanto a la doctrina no necesariamente es que soy partícipe de un culto abiertamente o internamente, sino que muchas veces estamos nosotros creyendo algunas cosas de una manera muy que pensamos que no, ¿no? Como, no sé, algunas prácticas como pornografía, literalmente, o como somos muy mentirosos, o a veces estamos siguiendo un sistema que no tiene nada que ver con lo que es la verdad o la ética bíblica. Entonces, aunque obviamente aquí en este versículo está hablando, o en este pasaje está hablando específicamente de una doctrina satánica que estaba invadiendo la iglesia, y ahí lo delicado es interno. Sí. Ahora, ¿cómo se ataca? Bueno, no sé si se puede escribir un manual de cómo se ataca la guerra interna en la iglesia. Por lo menos contigo y conmigo en los últimos años que estábamos en tiempo completo en ministerio, veíamos personas que venían con una doctrina que era muy parecida a la doctrina de salvación, pero no estaba eso. Y a veces la única manera era confrontar a las personas. Y lo que uno pedía era arrepentimiento. Pues a veces yo sinceramente a veces digo que me comporto un poquito duro con esas personas, pero, pues, no sé, es parte de mi personalidad. A veces soy muy abierto en muchas cosas, pero cuando se habla de la enseñanza bíblica me cuesta bastante. Siempre yo creo que actúo un poquito más rudo pero, pues, es la idea, mantener la iglesia limpia, ¿no? Tener cuidado qué es lo que sigue, qué es lo que cree. Hay cosas que parecen lindas, por lo menos algo que siempre nos preguntan a nosotros: "Bueno, ¿cuál es el mejor método para que la iglesia crezca?". Y yo creo que los 2 tenemos la respuesta igual, ¿no? Que es enseñar la Biblia de una manera real y genuina. No muchos queremos un método para que la iglesia crezca numéricamente, pero y está bien eso también, obviamente. La idea es que las personas que se salven lo más que puedan, pero también la idea es que la iglesia crezca también espiritualmente. Y ahí me gusta eso, porque lo que está diciendo es arrepiéntete. Si te vas a presentar a Dios para salvación, pues tus obras no valen de nada. Pero también habla de arrepentirse en la iglesia y retener las cosas buenas, de seguir viviendo esa ética cristiana. Esa parte me gustaba de este mensaje de la iglesia. No sé si estoy ahí especulando mucho o solo No, hablando. mire, lo que se nota que en los manuscritos que tenía la gente eran muy poquitos Sí. y todos tenían que ser copiados a mano. Y vamos a llegar a la prensa de Gutenberg cuando ya Mm, empieza a fabricar Biblias completas, etcétera, y el precio empieza a bajar. Pero la gente
no tenía la Biblia, pero a veces tenía una de las cartas y varias veces algunas de las cartas quedaron en iglesias físicas en ciertas ciudades y después del concilio donde deciden cuáles son los libros para ser parte del Nuevo Testamento, entonces empiezan a guardar más esas iglesias y a hacer copias. Pero en esa iglesia, todas las iglesias se ve que tienen sus problemas. A través del tiempo empieza a cambiar lo que es la sana doctrina, entran otras cosas. Hasta en la primera iglesia, recuerde Éfeso, que en- el Señor estaba alabando a la iglesia porque odien a los que tienen la doctrina de los nicolaitas. Mm. ¿Recuerde? Las obras de nicolaitas. Y él dice, ¿cuál cosa yo también odio? Mire, hermano, yo creo que lo que el Señor odia debemos también odiar, ¿no? Pero uno piensa, ¿cuándo empezaron los bautistas? ¿Sabe que la iglesia bautista fue formado después del año, alrededor del año 1600, ¿ok? Pero en ese entonces la mayoría de los bautistas eran reformados. Solamente que querían volver a bautizar la gente cuando ya eran viejos. La iglesia bautista que conocemos hoy día fue como casi el año 1800. Y mire cómo la doctrina de la iglesia bautista ha cambiado. Para no nombrar otras iglesias y la gente empieza a pensar que no, hace puro criticar a la iglesia católica, no. Todas las denominaciones que llamamos nosotros hoy día llegan a punto de que empiezan a cambiar la doctrina. Y la doctrina, la palabra de Dios tiene que ser primero y más importante en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Tiene que ser. Y se nota que hoy día hay problemas porque nosotros no hemos dado cuenta que las cosas cambian. Junto con esa iglesia de Tiatira, o la, sí, la iglesia de Tiatira, de 590 empieza lo que llamamos nosotros también la edad de oscuridad, ¿no? Mm. Cuando empiecen a prohibir La leer escritura libros bíblica. y tener libros, etcétera. Entonces ya es algo constante. La gente no sabía, no tenían la palabra de Dios. Vienen los monjes o los sacerdotes o las personas predicando, ellos no saben si es verdad o no. Y muchos seguían porque esas son personas respetadas, personas que debemos escuchar, y luego la iglesia va a prohibir la lectura de la Biblia. Cuando empieza a salir traducciones al lenguaje franca, al lenguaje de la gente, entonces empieza a prohibir la lectura porque ellos saben que muchas cosas que estaban enseñando como doctrina bíblica no están en la Biblia. Y ahí podemos ver 2 retos ahí que podemos aplicar directamente, si queremos ir además, pues, de lo que hemos aprendido hoy, con a un reto diario. Uno es, obviamente, un estudio profundo de la Biblia. Hay que tener cuidado. Yo digo, una vez se molestó alguien conmigo porque me decía: "Ah, tú eres más inteligente entonces que la gente de antes". Yo le digo: "Bueno, por lo menos tengo más información hoy en día que antes", por lo que tú acabas de decir, porque antes no ibas a la librería o comprabas un libro digital. Ahora hay que tener cuidado esa información que hay hoy en día, porque hoy tanta información a veces te desinforma. Hay que tener cuidado con la gente que lees o que escuchas. Es bueno hacer un equilibrio o una balanza en cuanto a lo que dice la escritura bíblica. Ahora, otra cuestión también es que a veces caemos en la trampa de que, bueno, yo no estoy metido en un culto satánico o en algo y estamos pasivamente siendo fornicarios espiritualmente porque creemos ciertas cuestiones. Por lo menos voy a dar un ejemplo de la iglesia acá, por lo menos en Texas, donde vivimos, en la isla de Texas. A veces algunos pastores se tenían una discusión, pero me preguntaban: "¿Por qué te molesta tanto que busquemos huevos de Pascua en resurrección?". Y yo le decía: "Porque estás enseñando a los niños a que o sea, estás cambiando la historia, no estás diciendo que lo importante es que Cristo murió y resucitó, Ellos lo que se piensan que celebra". Semana Santa eh, es la semana del eh conejo que Y a que veces da huevos. exactamente, a veces hablamos de esa cultura que a lo mejor en algunos países, no sé si ya lo comenzaron a celebrar también, pero, el otro día alguien me preguntaba y me decía: "¿Pero de dónde vino eso?". Y le digo: "Bueno, porque
el conejo y los huevos hablan de fertilidad, y Sí, es un culto a la diosa de la fertilidad, Astarte, Astarte, todo Esther, eso. Entonces, ese tipo de cosas que parecen pasivas o hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con ser legalista también, obviamente, pero hay cosas importantes, y ahí dice, ahora lo que me gusta ahí es que dice, él termina ese mensaje diciendo, Jaime, esto es lo que puedes hacer, que la única cuestión que te da es arrepentirse. Hay que trabajar con los hermanos uno mismo de cosas que hay que arrepentirse y dejar. Y después dice, pues retén lo bueno, sigue fiel en las cosas sí. buenas, bíblicas, para vivir la vida cotidiana. No sé, ahí. Mire, hay otra cosa que en todas las iglesias termine con la misma frase. El que tiene oído, hablando al individuo, a la Ujú. persona en la iglesia que escucha el mensaje, el que escuche ese mensaje, escuche el mensaje a todas las iglesias, no solamente a la tuya. No solamente encuentra el problema de su iglesia. Bueno, mi iglesia es como la iglesia de Filadelfia, que no hay crítica. Mire, lee todas las cartas, lee todas las críticas que el Señor tiene a esas iglesias, porque puede cambiar tu iglesia de Filadelfia para una iglesia de Pérgamo, una iglesia de Éfeso que pierde su primer amor. Entonces, tiene que estar preparado también para enfrentar los problemas de las iglesias. Y eso, como tú dices, comienza genuinamente de lo individual, porque a veces nosotros mismos, por tantas pruebas, tantas cosas difíciles, y ya está el super versículo ese que dice que a todos los que todas las cosas malas que nos pasan son para bien al final, pero cuando lo estás pasando no sientes tan así. A veces hay desánimo y a veces dejamos, Tómalo como sumo sí, gozo, como hermano. sumo. Entonces, se pierde ese primer amor o se pierden a veces algunas convicciones. Por eso que es un constante crecimiento en cuanto a Dios y vivir la vida con Dios. A veces la Mire, vida no es fácil, pero bueno. lo que siempre nosotros enfatizamos es la lectura y el estudio de la Biblia. Te digo algo, y las personas allá que saben que eso es verdad, en Bogotá yo compré más de 10 eh, juegos básicos del software de Logos y los regalé. Yo creo que de los 10 que regalé, hay quizás 2 que todavía lo tienen y lo usan. Quizás 3. Pero para mí es triste, ¿no? Es una herramienta tan útil que le puede ayudar, que es fácil, rápido, etcétera, para uno estudiar la Biblia. Bueno, ahí estamos, ahí está el reto, Jaime. Gracias por acompañarnos. Le agradecemos a los hermanos ahí con Miguel, creo que sector 57 o algo ahí que estuvieron acompañándonos también, los que nos van a seguir viendo por ¿cómo se llama? En YouTube, en el canal de Jaime, recuerden, Jimberry Hill 5331, y ahí pueden ver las clases grabadas. Vamos a subirla esta semana. Y gracias, que el Señor les bendiga. Si tiene alguna Amén. pregunta, y puede escribirnos, no sé si tienen nuestros contactos de WhatsApp o email, escriban y podemos contestar. Que el Señor les bendiga. Gracias, Jaime, por compartir. Gracias, mundo.